muchachos, sean bienvenidos a la 10ª clase de lo que es patología humana. El tema a abarcar hoy va a ser la unidad número 10, que es acerca del corazón y sus patologías más comunes. Dentro de estas patologías también se van a abarcar brevemente, o mejor dicho, vamos a recapitular lo que miramos en la clase pasada de lo que es vaso sanguíneo con respecto a la arteriosclerosis con respecto un poco también a infarto. Vamos a enfocarnos en otras, ¿verdad? Ok, entonces comencemos. Como introducción podemos detener de que lo que es las cardiopatías, hay diversas enfermedades que pueden afectar el aparato cardiovascular. La vía fisiopatológica que conducen a la ruptura del corazón se puede resumir en 6 mecanismos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay 6 mecanismos específicos por los cuales existen las cardiopatías, es decir, un daño al corazón. Entonces, comenzamos. Una de las primeras que tenemos es el fallo de la bomba. ¿Qué es esto? Es que en algunos casos el músculo no se relaja lo suficiente, entonces cuando no se relaja para permitir el llenado ventricular, recordemos, sístole es el impulso que él hace, ¿verdad?, para bombear la sangre, y la diástole es la relajación. Entonces, cuando dice que hay un fallo de bomba, entonces él tiene que hacer la sístole, que es la contracción que él hace para mandar la sangre, ¿verdad?, hacia los ventrículos. Entonces, él hace esto con la sístole y la diástole relaja para que de la aurícula pase a los ventrículos y de esta manera haga el paso a lo que es una de las válvulas del corazón, posteriormente que salgan por una vena, que salgan por una arteria, que entren por una vena, o que salgan por una vena y entren por una arteria, ¿verdad? Depende de la circulación mayor o menor que éste tenga. Recordemos esa parte. Entonces, en este caso el músculo no se relaja lo suficiente para poder hacer el llenado. Recordemos que los ventrículos son más grandes que las aurículas, principalmente el ventrículo izquierdo en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, se traduce como lo que es una disfunción diastólica. ¿Por qué? Porque recordemos, sístole es cuando él hace la contracción y diástole es cuando se relaja, y es el músculo el que está dañado al momento de relajarse. Tenemos la obstrucción del flujo, las lesiones que impiden la abertura a una válvula. La obstrucción del flujo es cuando una válvula, ya sea la mitral o la tricúspide, estas se miran afectadas por algún trombo, por un ateroma, por alguna lesión, por alguna debilidad ya de los vasos sanguíneos. Entonces, esta obstrucción del flujo hace que toda la sangre, en este caso, que intenta bombear el corazón, no pueda pasar bien. En este caso, donde se mira que hay esta obstrucción, están en los que son las válvulas. Puede ser la válvula de la válvula pulmonar, o en este caso una de las más importantes, que es la válvula aórtica. Tenemos la regurgitación del flujo, que es las lesiones de la válvula que permiten el flujo retrógrado de lo que es la sangre. Es decir, que al momento de que estas cierran, lo hacen muy pronto, entonces esto provoca una regurgitación, es decir, de que la misma sangre, en vez de bajar y hacer todo el proceso de circulación como ya lo conocen, no sea lo suficiente, es decir, que quede sangre acaparada en lo que es una de las 4 cavidades que tiene el corazón. Entonces, la obstrucción es la apertura que tiene mucho, ¿verdad? Esta es una lesión en la válvula que tiene mucho, es muy grande la apertura, o hay una debilidad con respecto a esto, ¿verdad?, que es lo que provoca una lesión. Y la regurgitación, en la primera es cuando la sangre no puede pasar bien, en cambio la otra es cuando la sangre hace el mismo impulso, pero en vez de no pasar completamente bien, este daño a la válvula hace que, en vez de seguir su propio camino hacia la tricúspide o el nódulo sinoauricular o una de estas válvulas, entonces la sangre fluya de nuevo hacia arriba, en este caso, ¿verdad?, provocando así la regurgitación de lo que es del flujo. Tenemos los circuitos del flujo, que son los defectos más que todo congénitos o adquiridos. Más adelante vamos a hablar de lo que son los circuitos que derivan de la sangre, que forman inadecuada de una actividad u otra de un vaso, que provoca sobrecargas de la presión y el volumen. Para que ustedes lo sepan, el corazón es un solo órgano, ¿verdad? Pero patológicamente nosotros lo podemos dividir en 2.
es decir, en el corazón izquierdo y en el corazón derecho. El corazón izquierdo se carga de la presión que tenemos en el lado izquierdo. En este caso recordemos que tenemos el ventrículo izquierdo, que es el más grande de los dos ventrículos, con uno de los mayor volumen que tiene. Y el lado derecho del corazón en este caso se encarga del volumen, es decir, del volumen de la sangre que este capta. En cambio el otro se encarga de la presión de hacer para poder expandir a lo que es todo nuestra economía corporal, pasar a oxigenar la sangre y después posteriormente oxigenar toda la economía de lo que es en nuestro cuerpo. Tenemos los trastornos de conducción cardíaca, que son los impulsos cardíacos descoordinados o el bloqueo de la vía de conducción que pueden producir arritmia. Un bloqueo cardíaco, un trastorno de la conducción, es decir, que no se da bien una sinapsis en lo que es el corazón, no sinapsis, sino no se da bien lo que es la información que se tiene que mandar para que el músculo haga estas contracciones, este bombeamiento de la sangre. Entonces, al momento de haber esto, provoca lo que son arritmias cardíacas. Que las arritmias cardíacas se tratan acerca de lo que una bradicardia y una taquicardia, ambas están clasificadas como cardíacas, solamente que la taquicardia, recordemos que es por arriba de 100, y una bradicardia estamos hablando de menos de 60 latidos por minuto. Y por último tenemos la rotura del corazón o de un gran vaso. La pérdida de la continuidad circulatoria. Si nosotros hay un daño en una de las arterias circunfleja, alguna vena, algún gran vaso, como lo dice un ejemplo, como el callado aórtico, que es uno de los más importantes, entonces la sangre no va a tener la misma circulación obviamente que tiene normalmente. Entonces, al verse de esta manera obstruida, perdida, que no tiene esta continuidad, entonces va a provocar que este sea lo dañino en este caso, ¿verdad? Y poder provocar un derrame y que el paciente posiblemente muera instantáneamente. En la parte de las insuficiencias cardíacas tenemos de que la insuficiencia cardíaca se suele denominar insuficiencia cardíaca congestiva. Es por eso que lo ponen como ICC, recuerden esa abreviatura. Tenemos que los mayores casos de lo que es insuficiencia cardíaca se relacionan con la disfunción sistólica. ¿Cuál es la disfunción sistólica? Es la contracción que hace, recordemos eso, la contracción es sistólica y la diastólica, es la relajación del músculo. Otra alternativa es que la insuficiencia cardíaca congestiva sea secundaria a la disfunción diastólica, es decir, ambos se pueden ver afectados en esta insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia, es que el órgano es insuficiente en realizar una de sus funciones principales, como por ejemplo, en el hígado, cuando se vuelve insuficiente, se comienza a llenar de grasa, se comienza a inflamar, etc. En el caso del corazón, provoca lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, Y esta, como la principal función de él es bombear la sangre por medio de la sístole y de la diástole, ambas se miran afectadas en lo que es en esta insuficiencia. La insuficiencia cardíaca congestiva aparece cuando el corazón no consigue generar un gasto suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Recordemos de que cuando hace este bombeamiento, lo que es el corazón y el intercambio de lo que es y purificar lo que son la sangre, porque recordemos que las venas recogen la sangre desoxigenada y las arterias recogen la sangre oxigenada. Entonces, en este caso, cuando dice que no puede satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos, se refiere a esto. Nuestros tejidos necesitan tanto venas ricas en oxígeno, arterias, ricas en oxígeno, y también tenemos la parte donde ellos recogen todos los desechos tóxicos y en este caso lo transforman o lo excretan, por así decirlo, muchas veces por medio de la vena con la sangre desoxigenada. También hay otras maneras de expulsar toxinas, claro está, como en el riñón, en la orina, en las heces, el sudor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Inclusive cuando respiramos. Pero lo que vamos en esto, entonces, cuando se dice que las demandas metabólicas de los tejidos es que no puede abarcar y llevar esa expansión
de la circulación arterial a todo lo que es la economía corporal. En una minoría de los casos, la insuficiencia cardíaca puede ser consecuencia de un incremento importante de la demanda de los tejidos. Como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, estamos las personas hipertensas. Estas tienen una gran demanda de lo que son los tejidos. Otras personas que tienden a padecer de insuficiencias cardíacas, de cardiomegalia y todas estas cosas con el paso del tiempo, ¿verdad? Debido al exceso del ejercicio que ellos hacen o al exceso de demandas que ellos tienen, se pueden decir de que son los atletas, las personas que trabajan fisicoculturismo, que levantan pesas, los corredores, etcétera, etcétera. Este tipo de personas, a pesar, ¿verdad?, de que ellos prácticamente trabajan su cuerpo y también trabajan internamente con respecto también al corazón, principalmente los que corren, con el tiempo estas mismas personas pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca, por idónico que parezca, y también pueden crear una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón debido a eso mismo, la demanda que ellos exigen de sus tejidos. La aparición de la insuficiencia cardíaca congestiva puede ser abrupta, es decir, puede comenzar de absolutamente nada. Puede comenzar de la noche a la mañana y uno no se da cuenta. Como ocurre con un infarto del miocardio extenso, que es una necrosis del tejido, ¿verdad?, una isquemia, o en una disfunción aguda de la válvula. Cuando dicen una disfunción aguda de la válvula es que tal vez hay un pequeño fallo valvular en una de las válvulas. La tricúspide, la mitral, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, pueden estar dañadas, pero es tan leve que uno no lo siente, ni siquiera se dan cuenta, son asintomáticos. Pero ya después, conforme va pasando el tiempo y se va acumulando y el daño se va haciendo cada vez más extenso, entonces vienen estas y cuando sufre el daño, lo sufre abruptamente. ¿Por qué? Porque muchas veces son asintomáticos estos daños que sufren. De la insuficiencia cardíaca congestiva, típicamente una deficiencia de la función cardíaca, como les había dicho. Al final, prácticamente todos los órganos resultan afectados por una combinación variable de insuficiencia anterrógrada y retrógrada. ¿Qué quiere decir esto? Es que recordemos que como el corazón se encarga de distribuir la sangre, de bombearla, y junto con las venas, las arteriolas, las vénulas y las capilares, hacen todo este proceso, entonces los órganos por consiguiente comienzan a intentar compensar este fallo que tiene el corazón. Recordemos los efectos colaterales, que en este caso no son efectos dañinos, sino de que buscan cómo mediarlo, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando la presión se baja o se sube, él intenta remediarlo bajando la presión, intentarla mantenerla en un nivel estable. En este caso, el corazón falla y el riñón también. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que después de un tiempo de intentar mediar esta situación, lo que va a salir provocando va a ser un daño al riñón. Eso se conoce como un feedback positivo. Ahora, aquí podemos ver lo que es una imagen de un corazón normal, ¿verdad? La entrada entonces viene de las venas caves, lo tenemos que haber visto, llena la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, llena el ventrículo, hace la sístole, se relaja en este momento, hace la diástole, vuelve a hacer la sístole, pasa por la vena, por la válvula pulmonar. Esto lo hace pasar al intercambio gaseoso que ellos tienen, pasar de sangre desoxigenada a hacer el cambio y volverse sangre oxigenada, sale por una vena, entra por una arteria, la aurícula izquierda, pasa por la válvula mitral, llena el ventrículo, sale por la válvula aórtica al callado y este se extiende a todo lo que es nuestro organismo. Esto es como se supone, observen las paredes de lo que es el corazón normal. Ahora observemos la otra imagen con lo que respecta a una insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes pueden observar visiblemente, ¿verdad?, en una diapositiva y en imagen, cómo en este caso son las paredes de lo que es el corazón. Miren el grosor que tiene esta, ¿verdad? Ahí pueden ver, sí, ahí. Lo que son el grosor que tiene este en el corazón normal. En cambio, miren el grosor que tiene el paciente en una insuficiencia cardíaca congestiva es aún mayor. Entonces, el mismo llenado que tiene en lo que es
el ventrículo derecho e izquierdo no es el mismo que tenemos acá, entonces podemos ver de que la sangre es bombeada aún más rápido. Es por eso de que dice de que puede provocar taquicardia, o el llenado se hace tan lento y esto se puede ir acumulando sangre en las aurículas, en el ventrículo, o inclusive puede provocar después un fallo en la válvula, en cualquiera de las 4 válvulas que nosotros tenemos acá. Eso es lo que pasa en lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Ya pudieron observar cómo el músculo cardíaco se va agrandando, estrechando así el espacio que deben de tener los ventrículos para hacer un buen bombeamiento de la sangre, para hacer el intercambio en lo que es oxigenación de la sangre y después pasar a la economía corporal. Tenemos que existen insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. ¿Se recuerdan lo que les expliqué? Que el corazón derecho en este caso daba referencia a lo que es el volumen y la izquierda daba referencia a lo que es la presión. Las causas más frecuentes de una insuficiencia cardíaca izquierda es la cardiopatía isquémica, que también se conoce como CTI. La hipertensión, las enfermedades de la válvula, generalmente la aórtica o la mitral, y los trastornos primarios del miocardio. Porque en este caso el miocardio, recordemos que el miocardio y el pericardio están íntimamente relacionados. Una es el interior, ¿verdad?, de lo que es una de las papas del corazón, y el otro, el pericardio en este caso, recubre lo que es el corazón como un medio de protección. ¿Cuáles son las características clínicas de una insuficiencia cardíaca izquierda? La más general y la más presente que va a estar es la disnea. ¿Por qué? Porque el paciente, al tener ese agrandamiento en los músculos del corazón, se va a comenzar a sentir cansado. Disnea significa cansancio, dificultad para respirar, dificultad respiratoria. Entonces el paciente se comienza a sentir cansado, ya sea al momento de hacer ejercicio, se le quita cuando está en reposo, cuando no, o las paroxísticas, cuando está sentado o acostado, empeora aún más. La taquicardia, en este caso hay aumento de la frecuencia cardíaca, y el famoso S3, que es el sonido S3 o el signo de galope. El signo de galope es simplemente, justamente como su nombre lo dice, un galope, en este caso los caballos. Cuando ellos corren, se escucha este sonido. Entonces, ese es el sonido de que ustedes, que se escucha prácticamente en lo que es el corazón, el sonido del galope, del andar del caballo. Eso es lo que se escucha. Puede incluso formar trombo en lo que es la perfusión, edema pulmonar. Esto puede causar un edema pulmonar debido a que la sangre que pasa es tan insuficiente que se puede ir acumulando y provocar un edema a nivel pulmonar por el sistema de recompensa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como les dije. Siempre van a haber mediadores o sistemas compensadores que intenten dañar, que intenten recompensar el daño que está habiendo en un órgano. Es un efecto colateral que se le llama algunas veces o ramificaciones colaterales. Pero en este caso son la palabra correcta de sistemas compensadores. En la insuficiencia cardíaca derecha tenemos de que suele ser consecuencia de una insuficiencia cardíaca izquierda, porque ya dañé mi parte izquierda, que es la más prominente y la que más se ocupa, por así decirlo, que tiene el ventrículo más grande. Entonces, como ya voy dañando poco a poco las células, ¿verdad?, a nivel interno, voy extendiéndome al tejido. Entonces, como ya dañé la parte izquierda, ya no tengo nada que hacer ahí, entonces lógicamente me voy a la derecha para también hacer el mismo daño que hice en lo que es la izquierda. En este proceso es la hipertrofia, es decir, hay un agrandamiento y hay una dilatación del miocardio en general. Estas se limitan a aurícula y ventrículo derecho. Las características mayormente están asociadas con izquierda, pero en estas hay más. Recuerden que les hablé que uno era presión y el otro era volumen. Igual, manténganlo siempre en mente, porque en este caso ustedes pueden ver de que una de las causas principales es la disnea, es la taquicardia, y hay un sistema de recompensa que se entiende que es por lo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona provocado por la hipertensión sistémica. Estamos hablando de presión, ¿verdad? En cambio, en la derecha ustedes
logran observar que sus características están asociadas con la izquierda también, pero hay una congestión venosa y como el riñón ya está siendo afectado, se está comenzando a descompensar debido al sistema compensador que tiene, puede haber una hipoxia renal y puede provocar una parálisis del riñón, que el riñón muera. En una congestión venosa puede provocarse en una de las grandes pequeñas venas, haciendo un daño aún mayor al paciente, inclusive de matarlo. Tenemos las cardiopatías congénitas, se dan por 3 razones, ¿verdad? Malformaciones que provocan un cortocircuito de izquierda a derecha, malformaciones que provocan un circuito de derecha a izquierda, que son las cardiopatías congénitas cianógenas, y las malformaciones que ocasionan una obstrucción. Entonces, aquí tenemos que en los circuitos de derecha a izquierda aparece una coloración azul. Por el contrario, en los circuitos de izquierda a derecha se produce un aumento del flujo sanguíneo pulmonar y no existe asociación, al menos inicialmente, con cianosis. La cianosis viene después en el izquierda y derecha. Pero ¿dónde se presenta mayormente la cianosis? Cuando la afectación es de derecha a izquierda. Entonces aquí podemos ver en la imagen que esta es una afectación, es una cardiopatía congénita que se encuentra al lado derecho. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Este es el lado derecho del corazón, que se encarga de lo que habíamos dicho, el volumen. Y aquí tenemos el izquierdo, que se encarga de la presión. Entonces, ¿dónde tenemos que hay un fallo en este caso? Tenemos de que se encuentra un fallo generalmente en lo que es esta parte de acá, en una de estas válvulas. Entonces, al provocar esto, no hay una buena oxigenación de la sangre se vuelve insuficiente. Esto se da, como pueden ver, no describe como que es la aurícula derecha, provocando de esta manera, hay una malformación congénita. Aquí observamos que hay una pequeña, la válvula que se encuentra ahí, pero también miramos que en vez de encontrarse separado a como lo muestra esto por el músculo cardíaco, aquí tenemos que se encuentra que hay una unión de una arteria con esta aurícula, es decir, que ella no produce solo el llenado por medio de la vena de la cava superior y de la cava inferior, sino de que tiene un llenado arterial. Entonces, esto se llena, se comienza a inflamar y aquí esta reproducción es este espacio que está llenando la aurícula, es lo que se dice un cortocircuito de derecha a izquierda y es lo que provoca la cianosis, que es la coloración azulada. Tenemos una de las patologías más comunes donde se provoca cianosis. Hay malformaciones en los dedos también, que parecerán palillitos de tambor. Los dedos de los niños así, ni más ni menos. Que es una de las más conocidas, es la tetralogía de Fallot. Que estas se pueden operar. Si se operan este defecto congénito que ellas tienen, entonces pueden llegar a vivir hasta 50, 40 años más o menos o más, pero si no, si ellas viven con este defecto congénito, solo pueden llegar a vivir un poco después de los 20. De acuerdo, entonces ya miramos el cortocircuito de derecha a izquierda, ¿verdad? Ahora, en el caso del cortocircuito de izquierda a derecha, la cianosis no se ve todavía completamente afectada, ¿verdad? Pero como pudimos ver, podemos observar otra vez en este corazón de que los ventrículos están separados por este músculo, ¿verdad? Generalmente yo no me acuerdo el nombre, pero corresponde a un nombre, la separación ventricular, si no me equivoco, no estoy segura. En cambio, en un cortocircuito de izquierda a derecha, como pueden ver, ambos ventrículos se encuentran en conexión. Y recordemos que esto que está marcado en azul es la sangre de la vena. Entonces, esta sangre de la vena es la sangre desoxigenada. Y la de la arteria es la sangre oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que aquí hay una alteración de la sangre oxigenada con la sangre desoxigenada.
Y como está en los ventrículos ¿de qué se encargan? De la presión, de la dilatación para ser llenado y después de la contracción. Entonces, por eso se dice de que cuando es de izquierda a derecha se produce un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Por qué pulmonar? Porque la sangre que está aquí, que está pasando, que vino de la vena, que salió de la vena, entró por la arteria, pasó a lo que es la aurícula izquierda, pasó la válvula y después viene a lo que el ventrículo e intenta pasar lo que es la válvula aórtica. Una parte de la sangre de él se va a lo que es el ventrículo derecho, provocando así un aumento del flujo. ¿Por qué? Porque este ventrículo ya no está distribuyendo ni mandando la sangre que le corresponde completamente a lo que es la válvula pulmonar, sino que está mandando también sangre del ventrículo izquierdo. Entonces, presión, volumen, lo volvemos a ver. Y por último, las malformaciones que ocasionan una obstrucción. En este caso puede haber que haya una malformación, una unión o adherencia en lo que es el callado aórtico con lo que es la vena pulmonar que se encarga de hacer esto. Entonces, no hay una buena irrigación, no hay un buen intercambio, se mezclan ambas sangres, la oxigenada y la desoxigenada, provocando así una obstrucción sanguínea, pulmonar, valvular, capilar. La cardiopatía isquémica, la función cardíaca depende estrictamente de la existencia de un flujo continuo, como sabemos bien, de la sangre oxigenada a través de las arterias coronarias. Se engloba varios síndromes estrechamente relacionados debido a la isquemia miocárdica, que es el desequilibrio entre la irrigación de la sangre, que es la perfusión, y la necesidad de oxígeno y nutrientes de lo que es el miocardio. Tenemos de que se puede dividir también en lo que es aguda y crónica. Una de las más normales, como podemos ver en la imagen, que esta es una arteria normal, ¿verdad? Es una cardiopatía isquémica. En cambio, también miramos la arteriosclerosis, ¿verdad? Miramos también la arteriosclerosis. Y por último también miramos en la clase pasada lo que son los trombos, cuando se forma un trombo obstruyendo en las arterias coronarias, es decir, las arterias que irrigan al corazón, obstruyendo el flujo sanguíneo, provocando así una cardiopatía y posteriormente esta puede causar un infarto al miocardio. Entre estas tenemos la angina del pecho. Las anginas del pecho son una isquemia que conduce a lo que es el dolor, pero es insuficiente para ocasionar lo que es la muerte de los micardiocitos. Estas micardiocitos son las células excitatorias del músculo que van a provocar contracciones para mantener lo que es la frecuencia cardíaca normal o estable del paciente. Cuando esta se mira alterada por el paso del tiempo o por algún medicamento o algo, estas mandan la señal, es decir, de que hay que aumentar la frecuencia cardíaca, o en este caso disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces tenemos de que la angina puede ser estable o inestable. También hay otra angina que vamos a ver. En la angina estable tenemos de que el paciente se comienza a cansar, pero si él se sienta, él se recupera y vuelve a caminar sin ningún problema. Pero esa es la angina estable, ¿verdad? Y la inestable es que el paciente no puede ni siquiera caminar, no puede estar ni siquiera en reposo porque siempre siente ese dolor en el pecho muchas veces y le cuesta respirar constantemente. Y el infarto agudo del miocardio es la gravedad y duración que tenga la isquemia con suficientes para producir la muerte de los micardiocitos. Entonces, cuando va provocando la muerte de estos micardiocitos, no hay quien mande la señal de que hay que comenzar a tener las contracciones musculares y a tener una frecuencia cardíaca normal. En este caso, la acumulación de una de las plagas, en este caso un ateroma, ¿verdad?, pueden provocar la sangre, pueden provocar el bloqueo del vaso sanguíneo. Y si este pasa a nivel de una de las arterias, obstruye el flujo sanguíneo, el corazón no se va a nutrir. Y este color violeta que ustedes logran observar en la imagen es el daño que puede provocar lo que es esta obstrucción en esta arteria en el corazón. Y eso a su lado es necrosis, es decir, es
es muerte del tejido cardíaco y este se puede ir extendiendo, extendiendo y extendiendo, provocando la muerte. Tenemos lo que es la cardiopatía isquémica coronaria con insuficiencia cardíaca congestiva, que es la descompensación progresiva que procede después de que el paciente le da un infarto agudo al miocardio, o secundaria a la acumulación de pequeñas lesiones que acaban precipitando un fracaso del mecanismo de la bomba. Tenemos que la descompensación que éste sufre por una cardiopatía isquémica y por una insuficiencia cardíaca congestiva puede provocar este gran daño que ella tiene, sea derecha o izquierda, sea provocada por un ateroma, una arteriosclerosis o por un trombo. Si ambas se pueden fusionar, pueden provocar un daño de tal manera que pueden provocar la necrosis, vuelvo a repetir, lo que es provocando así el infarto, o también pequeñas descompensaciones, lesiones que tiene el corazón pueden provocar un infarto. La muerte súbita cardíaca puede ser consecuencia de una lesión tisular, es decir, a nivel de la célula, por un infarto al miocardio, pero en general se relaciona más con arritmia mortal sin necrosis de los micardiocitos, es decir, los micardiocitos, que son los que envían y regulan la frecuencia cardíaca excitatoria, no mueren, al contrario, comienzan a aumentar, provocando una arritmia tan mortal para el paciente que termina muriendo. Es una muerte cardíaca súbita, cuando le dicen que fue un ataque al corazón fulminante, ni más ni menos, que también lo hacen referencia a un infarto. El infarto fue fulminante, dicen, porque lo mató instantáneamente. Ahora, tenemos que el término del síndrome coronario agudo se aplica en cualquiera de las tres manifestaciones extremadamente graves a través de la cardiopatía isquémica. Tenemos que son la angina inestable. Recuerden que cuando decimos que inestable es porque en este caso no puede el paciente ni caminar ni estar sentado, repito, porque inmediatamente se cansa. El infarto agudo al miocardio, que ya vimos sus razones, y la muerte súbita, que es una arritmia mortal. Este es el síndrome coronario agudo, también al crónico. Solo vamos a ver solo el agudo. Ahora aquí tenemos una relación del tiempo de duración de lo que es el infarto agudo del miocardio y el grado que se extiende de muerte celular, es decir, de la necrosis. Aquí tenemos un ejemplo que antes del infarto agudo del miocardio tenemos que hay una de las arterias coronarias, hay una obstrucción, el haz de luz por donde pasa la sangre cada vez es más pequeño, más estrecho cada vez, que es en una de las arterias coronarias. Cuando pasa una hora y el flujo sanguíneo ya no se comienza a vertir de la manera que debería vertirse, comienza a haber una muerte celular. Aunque el daño es aquí, se comienzan a mandar a lo que es al ápex de lo que son las células. También la zona del corazón depende de la arteria coronaria afectada y que esté en riesgo de muerte tisular. Miremos de que la obstrucción, a pesar de que la obstrucción dicen, pero profesora, si la obstrucción está hasta arriba, ¿por qué se está haciendo hasta abajo? ¿Por qué? Porque si la obstrucción está aquí, esta parte de aquí está recibiendo oxígeno todavía, está siendo irrigado por las arterias, pero esta parte de acá no. Como es la última en llegar, es donde hay primero la muerte. Y 6 horas después del inicio al miocardio, miramos de que este ya se va extendiendo en la muerte celular, llegando hasta donde comenzó la obstrucción por completo, por un coágulo de sangre en este caso. También tenemos de que aquí podemos ver los que vimos anteriormente en otra clase. Esto solo es un paso acerca de la aterosclerosis, acerca de cuando es una placa. Una angina típica es cuando hay una placa de aterosclerótica que está obstruyendo. Es una angina típica porque este paciente todavía tiene un ATUS, un haz de luz, que todavía pasa circulatoriamente la sangre. Entonces, si él corre, él se cansa, pero si toma descanso, pero si reposa, él viene y sin ningún problema se levanta y vuelve a andar, pero con mucho más cuidado, ¿verdad? Esto se da en lo que son las anginas típicas, es un síndrome coronario agudo, que tenemos una obstrucción fija.
Pero cuando esto se va aumentando, tenemos que hay una ruptura de la placa. Cuando hay una ruptura de la placa, esta viene a cicatrizar. Cuando esta cicatriza hace más pequeño el haz de luz donde pasa la sangre, que lo que puede provocar esto es una cardiopatía isquémica progresiva, crónica. ¿Por qué? Porque el haz de luz no es el mismo en el que estaba cuando había una pequeña placa de aterosclerosis. O también de esta ruptura se puede provocar un trombo, y el trombo puede completamente obstruir este haz de luz, provocando así los síndromes coronarios agudos que tenemos, que son la angina inestable, que pasó de estar estable a inestable, la muerte súbita coronaria, y también tenemos el infarto agudo del miocardio. La angina de pecho tenemos que es un dolor torácico intermitente ocasionado por una isquemia miocárdica que puede ser temporal y reversible si se mira a tiempo con pastillas. Generalmente, en este caso nosotros podemos recetar plantas que vayan eliminando lo que es las placas de ateroma de estos vasos sanguíneos. Aquí tenemos una imagen de cómo la sangre está obstruyendo por el espasmo de una arteria coronaria. Y eso es lo que provoca lo que es la angina. Tenemos, como ya lo habíamos dicho, la típica o la estable, la variante, que está en la angina que no habíamos visto, de Prismeta, que es un espasmo de las arterias coronarias, que es lo que miramos en la imagen pasada. Sin relación a actividad física, simplemente pasa, no es porque yo me fui caminando unas 10 cuadras y me provocó ese espasmo, ese estrechamiento de lo que es la arteria, no, simplemente pasó. Y responde perfectamente a vasodilatadores, pues se dice que muchas veces el daño es reversible, porque si este espasmo está así y me dan un vasodilatador, entonces el vasodilatador lo que va a hacer es que este vuelva a la normalidad, haciendo la circulación normal y evitando así una isquemia, un derrame inclusive pericárdico o un infarto. Y la angina inestable progresiva, aquí podemos ver las características: un dolor frecuente, creciente, de larga duración, se presenta en actividad o en reposo. Cuando hay una ruptura de la placa, porque puede provocar una trombosis perfectamente, y esta angina inestable es lo que provoca el infarto agudo del miocardio. Ahora, el infarto agudo del miocardio, aquí tenemos una imagen en la que ustedes pueden ver, igual como se lo dije anteriormente, es el trombo el que provoca lo que esta zona de perfusión, que el área se comience a dañar. Entonces, acá podemos ver cómo la arteria coronaria está siendo obstruida, provocando así un daño progresivo y provocando lo que es la zona de desastre, una zona de necrosis en lo que es esta arteria, y el daño se comienza a extender, Puede ser provocada por una obstrucción, pero generalmente se produce por un trombo que quedó obstruido o por una placa de ateroma rota. En la parte de lo que son las arritmias, tenemos de que el sistema eléctrico normal del corazón, recordemos el nódulo sinusal, que es nuestro marcapaso normalmente, el nódulo auriculoventricular, son estos los que nos hacen las contracciones, que los mantengamos normal. Aquí podemos ver un EKG en donde muestra cada cierto tiempo, cada intervalo, cómo está en la frecuencia cardíaca, no hay ninguna arritmia. Pero en cambio en las otras imágenes podemos ver cómo están alteradas lo que son las señales eléctricas que esta tiene. Podemos ver que comienza por acá, pasa por el nódulo, viaja por el nódulo sinoauricular, viene, inerva el ventrículo izquierdo y también inerva lo que es el ventrículo derecho, provocando así una frecuencia cardíaca normal. En cambio, cuando hay una arritmia cardíaca, podemos ver que las vías eléctricas se encuentran anormales y provoca una desvariación en lo que al momento que está provocando las vías eléctricas a lo que respecta a las zonas del ventrículo, y provocando así una fibrilación auricular, que principalmente se da a nivel, como el nombre lo dice, de las aurículas más que los ventrículos. Además, hay un pequeño estrechamiento en lo que son las aurículas. Podemos ver en el EKG, en este caso, cómo los intervalos son más seguidos.
Los componentes de un sistema de conducción, que es por esta razón por la que se da la arritmia, tenemos los que son el marcapaso, que es el nódulo sinoauricular, que está localizado en la unión entre el orejo de la aurícula derecha y la vena cava superior. El nódulo aurículo-ventricular, que está localizado en la aurícula derecha a lo largo del tabique interarticular. Y el haz de Lis, que conecta la aurícula derecha con el tabique interventricular, que se divide en 4 ramas, derecha e izquierda del haz, que estimulan los correspondientes ventrículos. Por este sistema de conducción es que se producen estas. Las arritmias pueden manifestarse como taquicardia, se lo había dicho anteriormente, o como bradicardia, el ritmo irregular de una contracción ventricular normal, o simplemente cuando no se da una despolarización caótica, perfectamente bien sin contracción ventricular normal, cuando se produce la fibrilación a nivel ventricular, o ausencia total de lo que es la actividad eléctrica, en este caso se le dice asistolia. La lesión isquémica es la causa más frecuente de trastornos del ritmo por la lesión directa o porque la dilatación de las cavidades cardíacas determina la consiguiente alteración en la capacidad de emitir señales por un sistema de conducción. Todo esto se resume a lo que son los sistemas de conducción. La lesión isquémica es dada por esto, por el ritmo que tiene en este caso el corazón. Y la muerte cardíaca súbita es habitualmente que se define como la muerte repentina, ya se lo había dicho, que suele relacionarse con las arritmias principalmente ventriculares mantenidas en individuos con una cardiopatía estructural de base, es decir, pacientes crónicos que ya tienen una cardiopatía de base como un infarto que ya le dio anteriormente o una hipertensión, también lo tenemos, que puede haber determinado síntomas previos o no. Y esta enfermedad arterial coronaria, aquí tenemos que cómo es que es esta muerte súbita. Puede ser provocada por una isquemia miocárdica, hay un cambio agudo por las placas, las trombos que afectan lo que son las arterias coronarias, provocando así una insuficiencia isquémica miocárdica de mayor gravedad y provoca un infarto a lo que es al miocardio. Entonces, hay una cicatrización, hay un remodelado ventricular, porque recordemos que daña primeramente los ventrículos, y hay una dilatación del músculo vial. Este músculo, cuando está así, muchas veces se comienza a lo que inflamar, causar una cardiomegalia debido a esto, que como el órgano está insuficiente, provocando una cardiopatía isquémica crónica, y provoca posteriormente lo que habíamos dicho, cuando se junta una cardiopatía isquémica coronaria con una insuficiencia cardíaca progresiva, puede provocar un infarto agudo al miocardio. Y cuando provoca un infarto agudo al miocardio puede causar la muerte. En este caso, si estos dos se juntan de manera tan grave, provocan lo que es la muerte súbita cardíaca del paciente, que naturalmente muere. Y ese ha sido toda la clase por hoy, muchachos. Recuerden revisar el folleto, al final les dejé un trabajo. Gracias.